El análisis de operaciones es un proceso que se emplea por una persona que implementa métodos para analizar elementos productivos y no productivos con el fin de ser más eficiente. ¿Cuándo se emplea el análisis de métodos? El análisis de procesos se implementa cuando es necesario presentar en forma clara la información de los hechos, ya que un problema no puede resolverse correctamente si no se presenta de manera adecuada. Por consiguiente, tiene como objetivo crear procedimientos para la toma correcta de decisiones. En específico, hace referencia en la manera que se harán las cosas y cómo se puede mejorar un proceso que ya existe. Con el paso del tiempo, la experiencia ha demostrado que prácticamente todas las operaciones pueden mejorarse si se estudian lo suficiente. Entonces, el proceso de análisis de las operaciones es muy práctico para diversos ámbitos. Por ejemplo, ya sea para poner un taller en marcha o para la creación de un nuevo software, siempre se debe de seguir una secuencia lógica de pasos para así poder llegar al objetivo y de esta manera resolver el problema. Por tanto, esto quiere decir que el análisis de operaciones es aplicable en todas las actividades de fabricación, administración de empresas y servicios de gobierno. Ahora bien, hablaremos del análisis de la operación. Este es un procedimiento que es empleado para analizar todos los elementos que son productivos y los que no son productivos dentro de una tarea a realizar, con vista a su mejoramiento, buscando la manera más óptima de cómo poder realizar las cosas, es decir, cómo analizar el problema de raíz, ver qué cosas hay, ver qué cosas faltan y en ese entonces analizar qué es lo que vas a hacer, cómo puedes mejorar ese proceso y cómo lo vas a terminar haciendo. Ahora, analizando el problema de raíz, se preguntarán, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es la representación de los hechos en forma de un diagrama de operaciones o de curso de procesos de la investigación de enfoques del análisis de la operación. Se preguntarán, ¿y ese nombre muy largo? Un diagrama de flujo. Ese es el momento en el que se efectúa realmente el análisis y se concretan los aspectos o componentes del método que se va a proponer, teniendo en cuenta qué vas a usar y qué no vas a usar y en qué método lo vas a emplear. Pero antes de hacer un diagrama de flujo, ¿qué es lo siguiente? Necesitas obtener toda la información relacionada sobre el trabajo o la actividad a hacer. Tienes que definir tus variables, el saber con qué vas a trabajar y qué materiales vas a utilizar en este caso, quién lo va a hacer y dónde se hará. Porque a veces simplemente vamos a decir, ok, hagamos el trabajo, pero no simplemente tener la iniciativa es bueno, sino hay que saber con qué vamos a trabajar, cómo vamos a trabajar y en qué momento vamos a trabajar y cómo. Hasta pregúntense cómo va a estar el clima ese día. La importancia del análisis de operaciones básicamente es mejorar los procesos que ya están. Ahora sí que una vez tenida toda la información es importante saber cómo vas a hacer tu trabajo, qué herramientas vas a utilizar, en qué parte las vas a ubicar y cómo poner todo a tu favor teniendo en cuenta un previo análisis de todo aquello que está a tu alrededor para que tú puedas hacer óptimamente tu trabajo, es decir, realizar tu trabajo antes de actuar, pensar antes de actuar y si se puede, mejorar. Ahora sí que los dejo con mi compañero. Los aspectos anteriores, ¿cuál es la finalidad del análisis de operaciones? Pues su finalidad principal es simple, tienes que mejorar los procesos ya establecidos. ¿Cómo los vas a mejorar? Pues ya tienes tus datos, tienes que definir unas variables y el tipo de operación que tendrás y cómo la vas a finalizar. Entonces te haces la siguiente pregunta, ¿crees que se pueda mejorar? Pues claro, todos los procesos se pueden mejorar sin excepción, de una o de otra manera. Entonces, te tienes que hacer las siguientes preguntas. Para el análisis es necesario estar siempre en constante cuestionamiento. Aquellas podrían ser, ¿por qué es necesaria esta operación? ¿Por qué esta operación se realiza de esta manera? ¿Por qué se especificó este material? ¿Por qué se asignó este tipo de operario para hacer el trabajo? ¿Cómo se puede mejorar esto? ¿Cómo se pueden mejorar los costos para reducir tiempos? Todo ese tipo de cosas te puedes estar cuestionando constantemente para poder hacer la mejora de esto. Entonces es ahí donde comienza tu análisis de operaciones de manera práctica y eficiente. Entonces siempre tienes que tener en cuenta que cuando tomes tu diagrama de flujo tienes que estar respetando los métodos actuales, los tienes que analizar detenidamente
y tienes que ver el punto exacto donde puedes atacar para mejorar ese proceso. Pero recuerda, lo importante es siempre analizar qué estás pensando en tu entorno y cómo tú puedes mejorarlo. Pues bueno, para finalizar les vamos a presentar el diagrama de flujo de lo que viene siendo quitar la cabeza del motor de una Altima por parte de la empresa Nissan. Es un modelo 2009. Entonces iniciamos nuestro proceso con el desmontaje de la cabeza del cilindro. Para desmontarla, la ficha técnica del manual de taller nos dice que hay que desmontar el conjunto del motor y transeje, que viene siendo la transmisión. Después desmontar la cadena de distribución. Como siguiente paso tenemos desmontar los árboles de levas. Y por último tenemos lo que viene siendo el desmontaje del múltiple de escape, para así poder llegar al final, que viene siendo lo que es el desmontaje de la cabeza, retirando únicamente los pernos que la sostienen, que están aunados al bloque del motor. Esto se ve muy sencillo, pero realmente no lo es, conlleva una serie de pasos enorme. ¿Por qué? Porque cada paso tiene un procedimiento al cual seguir y esto dificulta muchísimo más la operación. Solo con desmontar lo que viene siendo el conjunto del motor y la transmisión ya tenemos un proceso muy largo, el cual se les está presentando en pantalla en este lado, que es cómo se vería según los pasos que tendríamos que hacer según la ficha técnica de la Nissan. Entonces nosotros vemos, esta es nuestra cabeza de motor. La cabeza de motor, estos son los únicos pernos que la sostienen. Para esto lleva un empaque hasta abajo. Entonces el paso más grande que tenemos que hacer, por así decirlo, después de cómo ya tenemos nuestro motor y nuestra transmisión abajo, después de haber quitado nuestra serie de accesorios que nos intervienen, como lo que son las cablerías, bases de motor, drenar lo que viene siendo, aquí nos los dice, drenar los aceites, drenar el congelante, drenar el aceite de la transmisión, drenar el aceite de la dirección hidráulica, y para así poder llegar al final de cuando ya lo tenemos abajo, quitar lo que viene siendo la cadena de distribución. Pero para esto es una serie de pasos enorme, que primero tenemos que quitar la tapa frontal del motor, que viene siendo esta, y quitar todos los elementos que la rodean, que viene siendo como el damper, esta mini tapa que protege los engranes del árbol de levas. Después quitar los engranes del árbol de levas, para al final poder retirar la cadena. Entonces nosotros ya nos encontramos en esta serie de paso según nuestro manual, y después del desmontaje de la cadena de distribución tenemos que desmontar los árboles de levas. Para esto se vería algo así. Para desmontar los árboles de levas realmente solo tenemos que quitar esa mini tapa y aflojar este engrane, quitar las tapas que vienen siendo las bancadas de los árboles, y ya los podemos retirar. De esta manera ya retiraremos los árboles de levas. Y después nos dice desmonta el múltiple de escape. Para desmontar el múltiple de escape es muchísimo más sencillo todavía. Solo tenemos que quitar esta cubierta, tenemos que quitar esta otra, nuestro sensor de oxígeno, y aflojamos los pernos de la base de la culata y los pernos de la base de la colita de escape, que viene siendo la tubería del mofle. Entonces, si ya tenemos todo esto quitado, ya podemos retirar nuestra cabeza. Pero realmente es necesario. Es aquí cuando empieza nuestra cuestión del análisis de operación. Entonces nos empezamos a cuestionar, ¿por qué tengo que bajar el cabezote o tapa del motor de esta manera? Realmente hay una manera más simple que hacerlo, en vez de hacer toda esta serie de operaciones. Entonces nos empezamos a cuestionar, ¿por qué es necesario bajar el motor y la transmisión? Si realmente nosotros como ingenieros sabemos que la tapa de la cabeza pues es solo algo que tapa el motor. O sea, lo podemos retirar sin tener que bajar la transmisión y el motor. ¿Por qué para este modelo? Sí, esa es otra cuestión. Entonces comienza todavía más la indagación profunda. ¿Por qué no puedo retirar solo lo necesario? Es decir, si puedo retirar este punto sin bajar el motor, que viene siendo desmontar los árboles de levas, entonces ya tendría una mejora continua de que eliminaría todo el paso de desmontar el motor y el transeje. Ya tendríamos un diagrama de flujo sin todo esto, lo cual nos facilitaría muchísimo más el trabajo. Después dice, ¿puedo mejorar esta operación? Por supuesto que sí, claro que lo podemos mejorar.
Entonces es aquí donde nace lo que viene siendo nuestro análisis. Ya atacamos todo nuestro diagrama. Vamos a respetar la serie de pasos que esta nos está diciendo, pero nos vamos a omitir algunos, mejorando ese proceso y eficientando nuestros tiempos. De tal manera que, un ejemplo muy básico, sin que yo baje este motor, puedo retirar los árboles de levas solo quitando esta tapa. Desde luego, cuando quitemos esta tapa nos va a servir como punto de referencia para poder poner a tiempo nuestro motor. Una vez que nosotros ya tengamos nuestras marcas en cada engrane como lo establece nuestra ficha técnica, retiramos todo aquello que esté al lado de nuestro motor, en el sentido de que todo lo que esté, aunado a nuestra cabeza de motor, como viene siendo el múltiple de escape y el múltiple de admisión. Aquí tenemos lo que viene siendo el múltiple de escape, ya explicamos cómo lo vamos a quitar. Entonces, una vez que lo retiremos, vámonos al de admisión y lo retiramos. Simplemente tenemos que retirar estos 6 pernos, y ya una vez que retiremos esos 6 pernos, ya podemos aflojar lo que viene siendo nuestra cabeza de motor. Entonces simplemente retiramos estos pernos y nosotros ya tenemos nuestra culata. De esta manera podríamos eficientar al triple nuestro tiempo y tendríamos una mejor calidad de trabajo. ¿Por qué? Porque nuestra demora y nuestra demanda nos podrían hacer que nos lleguen más trabajos de esto, ya que si la Nissan solo sigue este proceso, la Nissan demoraría de perdido 2 días en hacer todo este procedimiento. Y recuerden que siempre lo tenemos que hacer a la inversa. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros queremos armar, tendríamos que repetir toda esta serie de pasos para que así al final se pueda lograr nuestro objetivo. Y es así como realmente se hace el análisis de procesos. Nosotros mejoramos todo lo que ya está preestablecido.